Bueno, mi gente, ya empezamos la semana con toda la actitud para seguir aprendiendo sobre lo del trading, sobre la mentalidad, sobre las visualizaciones. Aquí voy ya en el camino, ya me dirijo hacia donde Jan. Agradecido con ustedes por el apoyo del primer video, del segundo video. Este, esta semana ha sido muy fuerte, he aprendido mucho sobre, más que todo sobre pararme temprano, sobre los ejercicios, sobre beber agua, que es muy importante. Esta semana ha sido de muchos factos y bueno, agradecido con ustedes por el apoyo y estamos y lo vamos a romper, ya vas a ver. Cuenten con eso. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo número 6. Cuéntanos cómo se llama el título El, y ti- qué aprendiste el día de hoy. el título se llama Técnicas prácticas de curación mental. Ok, Bueno, aquí hay una parte del libro que dice que si uno que quiere curarse de un mal o de un vicio, dice que adopte una postura cómoda y relajante y ok, se ponga en somnolencia ok. y adopte una postura de adormecimiento, que esté tranquilo y en paz. Entonces haga estos hábitos, y lo repítalo lentamente y tranquila y pausada durante 5 a 10 minutos cada noche de su día. ¿Entiendes? Ok, Pero noche y día. Una parte del libro dice también las plegarias. Dice que las plegarias se convierten en el deseo sincero de la mente, que nace, es necesario, que nace. Es la necesidad más profunda y revela lo que usted quiere en la vida. bien, perfecto. Entonces uno tiene que pedir las cosas de forma sincera y con una convicción de que se va a lograr así. Es una excelente lección del día de hoy. Bueno, Mike, ya comenzaste con la clase de impulsos y retrocesos en cuanto a la estructura. Ahora vamos a ver la clase de impulsos y retrocesos basada por liquidez. Bien, esta es una clase que va a ser mucho más específica en cuanto a cómo funciona la liquidez y en cuanto a las velas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos acá que esto es una vela. Bien, no importa si es alcista o bajista. No, no importa si es alcista o bajista, lo que quiero que vean es la función de lo que tenemos que estar pendiente de la otra vela. Bien, se lo voy a explicar de una forma muy simple y rápida. En este caso, hagamos de cuenta que el precio viene alcista. Me voy a hacer otra vela aquí. Con esto un poquito más pequeño así. Ok, viene el precio alcista y el precio me toma liquidez por debajo de la vela anterior. Bien, vamos a marcarlo aquí. Me hace un impulso, un retroceso. Bien, ¿qué es lo que tú tienes que ver? Que el precio le saque liquidez a la vela anterior. Bien, y de esta forma vas a poder determinar un retroceso. No importa el color de la vela, ¿sí? Porque puede ser que la misma vela alcista haga un retroceso y le tome liquidez y eso puede hacer que sea válido. Lo importante es ver cómo terminó la vela anterior. Si en este caso esta vela anterior rompió con cuerpo la vela anterior, valga la redundancia, tenemos el alto y el bajo de esa vela y si yo voy alcista, tengo que esperar que se lleve el bajo. Si se lleva el bajo y me crea nuevo alto, yo tengo un impulso, retroceso, impulso. Bien, ahora ¿qué sucede? Si el precio se encuentra dentro de esta vela, o sea, no le toma liquidez a nada y el precio termina creando nuevo alto, en este caso no tenemos un retroceso. Todo esto va a ser un solo movimiento. ¿Por qué? Porque a esta vela nadie le pasó por debajo, a esta tampoco. Bien, entonces por eso todo esto va a ser un solo retroceso. Ahora, si tenemos algo como esto, bien, tampoco va a ser un retroceso. ¿Por qué? Porque nadie le pasó por debajo a esta, nadie le pasó por debajo a esta, y aunque a esta sí le pasaron por debajo, no es válido. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la vela anterior. ¿Cómo sería válido si en este caso el precio aquí le pasara por encima a esta? Ahí esta sí sería válido el retroceso. Como no lo pasa por encima, no es válido. Bien, entonces de esta forma y otro ejemplo más que le voy a estar enseñando al Mai, van a poder verificar los retrocesos o los impulsos y retrocesos basados por liquidez. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Me voy a ir a un minuto, ¿sí? Para que se haga un poco más, como quien dice, difícil de marcar los impulsos y los retrocesos. Bien, miremos, marquemos, vamos a buscar una estructura que sea complicada. Vamos a marcar un movimiento que sea
bastante fuerte. Empecemos quizás, vamos a ver este. Fíjense, aquí vamos a unir lo que estamos hablando de la clase anterior con esta clase. Marcamos aquí y unimos acá. Venimos aquí. Empezamos a partir de este abajo. Impulso, bien. Retroceso, impulso. ¿Por qué? Porque crea nuevo alto. Después tenemos nuevo retroceso, nuevo impulso. Y aquí comienza el primer ejemplo interesante. Miren que aquí hace un impulso y le pasa por debajo. Quiere decir que ahí tenemos un retroceso. Bien, ¿cuál fue el más bajo? El azul celeste. Impulso. Aquí tenemos nuevo impulso. Miren cómo hace un retroceso y miren cómo este crea un nuevo alto. Entonces tenemos retroceso, nuevo alto. Bien, fíjense, aquí como estamos marcando los que son alcistas, en este caso los bajistas no lo vamos a tener en cuenta. Miren que aquí tenemos un impulso completo hacia abajo, que era lo que hablábamos en la clase anterior. Este era el último alto y el precio nunca pasó por arriba, pero sí siguió creando bajo más bajo. Entonces yo voy a marcar todo eso completo, ¿bien? Entonces como yo marco todo eso completo, ahí empiezo a marcar después lo que van hacia arriba. Entonces seguimos acá. Venimos con un nuevo, mira, impulso hasta esta vela porque crea un nuevo alto. ¿Sí? Incluso miren que aquí hay uno. Impulso hasta la... no, mentira, que aquí creo abajo iguales. Impulso hasta acá, retrocede aquí. Porque este le pasa por debajo. Y después todo está dentro de esta vela. Mira, nuevo impulso, nuevo retroceso hasta acá. Bien, y así voy marcando los impulsos y los retrocesos. Seguimos nuevamente. Impulso hasta acá. Miren que este le pasa por debajo. Bien. Miren, voy a acercar esta parte, que esta parte está bastante interesante porque tiene varios ejemplos. Bien, miren como aquí este le pasa por encima a este y después este le pasa por debajo y tengo un impulso retroceso. Miren que crea nuevo alto y a este le pasa por debajo. O sea, aquí tengo otro impulso retroceso. Crea nuevo alto en este caso. Bueno, en este caso fíjate que la misma vela hace todo, tanto como sube hacia arriba y baja. Entonces aquí quizás el impulso, podríamos marcar aquí impulso, retroceso, ¿sí? Y ahí crea nuevo alto. En este caso lo marco porque vamos alcista. Bien, aunque no haya creado nuevo alto, este le pasó por debajo a este le pasó por encima a este y este le pasa por debajo a este. Entonces aquí tendríamos un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Lo que pasa es que no sabemos si este creó primero el alto, primero creó el bajo, porque si primero creó el alto sería aquí impulso, retroceso y nuevo impulso hacia arriba. Y habría que bajarnos a temporalidad de segundos. Fíjense que aquí no tengo ningún retroceso, todo esto va completo hasta arriba. Bien, y ahí terminamos con toda la marcación de impulso y retroceso. Entonces sigan practicando, así que nos vemos en la siguiente clase. Bueno, vamos a poner una actividad del MAI. Va a tener que marcar los impulsos y los retrocesos de una estructura. Entonces, MAI, marca a partir de aquí, te lo puse con las líneas azules, a partir de aquí hasta arriba, todos los impulsos y retrocesos alcistas que se encuentran en esta dirección. Bien, entonces todo tuyo el mouse. Ok, bueno, y el MAI empezó impulso, retroceso, ok. Perfecto, ok, impulso, retroceso. Ok, creo un nuevo alto. Ok, ahí están buscando que no creara un nuevo alto, sino que a partir de ahí empezó a crear un nuevo alto, perfecto. Ok. Ok, impulso, retroceso ahí, perfecto. No, vale, el MAI está práctico. Impulso. Ok, hasta lo bajo, pero quiero nuevo alto. Ok. Impulso, retroceso, ok. Impulso, retroceso, ok. Quiero un nuevo impulso allá, ok, perfecto. Impulso, retroceso, muy bien. Impulso, ok. Este es el que está más bajo y nuevo alto. Ok, excelente. Vamos a revisarlo a ver qué tal. Bien. Vamos a acercarnos acá y vamos a ir revisando. Impulso, ok, aquí tiene el retroceso completo, muy bien. Impulso, aquí creo un nuevo alto, más alto que este, aquí retrocedió perfecto. Vamos a ver aquí qué tenemos acá. Vamos a mover un poquitico al lado.
Tenemos un impulso aquí. Miren que este hizo un retroceso porque pasó por debajo de este y creó un nuevo alto. Entonces aquí tenemos impulso, retroceso. Muy bien. Como voy alcista, pongamos esto otra vez. Pongamos esto otra vez hacia atrás. Ok. Como voy alcista, estos retrocesos que están acá. Voy a marcar aquí. Estos retrocesos que están aquí no me crearon un nuevo alto. Como no crearon un nuevo alto, sino que empezaron a crear nuevos bajos, entonces todo esto lo voy a marcar completo. Perfecto. Y lo marcaste bastante bien. Hasta acá que fue el bajo más bajo. Pues sí, impulso, retroceso muy bien. Impulso, voy a mover hacia el ladito aquí. Esta no pasó por debajo de esta. Esta sí, impulso, aquí retrocedió muy bien. Impulso hasta acá, retroceso aquí muy bien. Impulso hasta acá, retrocedo aquí porque lo pasa por debajo, perfecto. Impulso aquí, vamos a ver. Aquí control Z, a ver cómo lo tenías marcado acá. Ok, aquí hiciste un impulso, retroceso, impulso. Ok, vamos a ver este. Impulso, esta le pasa por debajo bien y esta crea nuevo alto, entonces está perfecto. Impulso, retroceso, impulso, nuevo retroceso aquí hasta acá. Impulso, retroceso, impulso, este está más abajo, lo ponemos aquí y nuevo alto. Perfecto, excelente. Bueno, seguimos avanzando con la nueva clase porque lo marcó bastante bien los impulsos y los retrocesos. Entonces ya los dominó. Ahora hacemos más prácticas, tanto alcista como bajista, y pues seguimos aprendiendo. Así que nos vemos en las siguientes clases. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. Le estoy explicando al Mai para qué sirven los impulsos y los retrocesos, o sea, cuál es el sentido de esto. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante que vemos esta gráfica, ¿verdad? En este caso, los impulsos y los retrocesos nos van a servir para marcar, déjenme anotar aquí, para marcar las inducciones. Bien, nos sirven para marcar los choch también. Los impulsos y los retrocesos nos sirven para marcar los order blocks o zonas válidas. Nos sirven también para marcar inducciones medias, altas, inducciones menores, mayores. O sea, los impulsos y los retrocesos nos sirven para marcar muchas cosas, ¿sí? Para elegir un alto o un bajo válido. Entonces, si se dan cuenta, voy a marcar acá. Venimos en esta estructura que viene bajista, ¿cierto? Ahora, venimos acá, impulso, todo está dentro de esta vela, todo esto es un impulso completo hasta aquí. Miren que aquí arriba hay un retroceso, aquí yo tengo marcado una inducción. Bien, impulso, retroceso, aquí tengo otra inducción. Entonces ya gracias a los impulsos y los retrocesos tengo dos inducciones válidas marcadas. De ahí hacia abajo ya no tengo otra inducción. A ver, impulso, miren, aquí tengo otra inducción. ¿Ven? Porque tenemos un impulso, retroceso arriba y crea nuevo abajo. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Cuando el precio reacciona dentro de esas inducciones. Aquí miren, llegó a la inducción, pero llegó como con una mechita, ¿sí? En esta zona el precio no reaccionó de una forma interesante. Y fíjense, y quiero que vean esto. Aquí se llevó la inducción, terminó con una vela single bajista o con una vela que toma liquidez. Y no solamente eso, que justo ahí, si nosotros nos damos cuenta, también hacemos un impulso retroceso. Aquí tenemos marcado un choch. Entonces, tomó liquidez una inducción, ya tenemos un choch en 15 minutos, porque todo esto es en 15 minutos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Quizás en una temporalidad más baja, dentro de acá, va a haber un order block que me va a poder dar la venta. Fíjense, nos dio inducción, hizo choch, y miren que gracias a que marcamos de forma correcta los impulsos y los retrocesos. Por eso es importante marcar los impulsos y los retrocesos, ya que gracias a ellos vamos a poder marcar las zonas de valor muchísimo mejor. Bien, entonces de esta forma es que ustedes pueden utilizar los impulsos y los retrocesos. En esta clase vamos a estar aprendiendo sobre los gaps. El Mai no sabe qué es el gap y para qué funciona. Los gaps, como están viendo acá en este ejemplo bastante amplio, son esos espacios que nos deja el precio de aquí
aquí miren que aquí hay un hueco. Este hueco es un gap, ¿sí? Ya aquí obviamente fue llenado el precio, pero miren que había un gap antes de ser llenado. Normalmente se producen cuando termina un fin de semana, o sea, cuando cierra el viernes y abre el domingo, normalmente hay gap de fin de semana, siempre abre con ese espacio. O de un día a otro, cuando cerró quizás o terminó el mercado a las 5 y abre Asia, muchas veces hace esos gaps en Asia. Esos gaps nos sirven para encontrar dirección, para que probablemente el precio vaya a llenar esta zona. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente que el precio vaya a llenar esas zonas de ese gap, ¿sí? Normalmente las llena cuando son gap creados así en temporalidades de 15 minutos, 1 hora, suele llenarlas quizás el mismo día o incluso la siguiente semana o entre la semana. Bien, hay algo importante de los gaps que tienen que tener en cuenta, que en la operativa el índice del dólar, el DXY, suele dejar muchos gaps, ¿sí? Fíjense aquí como el DXY en 5 minutos nos deja estos gaps. Fíjense dónde terminó la vela alcista. Esta vela alcista terminó aquí. Y fíjense que aquí comenzó la otra, hizo una mechita hacia abajo, pero no terminó de llenar este espacio. Eso es un pequeño gap que está dejando el precio. Bien, y fíjense que aquí abajo, miren, cerró la vela aquí, donde están viendo esta vela, negra, cerró esta vela acá y miren que la otra abrió más arribita. Ahí hay un gap, así sea chiquito, pero ahí hay un gap porque el precio cerró en un punto y abrió mucho más arriba. Entonces ese espacio que hay, esa variación del precio tiene que ser llenada. Y normalmente cuando son en 5 minutos y son creaciones que hacen la sesión, él suele a buscar esos gaps, ¿sí? O sea, hay que estar muy pendiente de estas zonas en nuestra operativa, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, aquí tenemos otro ejemplo de un gap donde el precio cerró aquí arriba, miren cómo cerró la vela blanca arriba, y la otra abrió aquí. Hizo una mechita, pero la mechita no terminó llenando ese espacio. Y como no está llenado ese espacio, ahí hay un gap. O sea, hay mucha probabilidad que el precio baje, pero después vaya a buscar ese gap que está ahí. Y normalmente lo suele hacer en las sesiones. Por eso es importante estar pendiente de esos gaps. Entonces espero que tomen en cuenta de ahora en adelante los gaps y siempre los revisen en el índice del dólar, que siempre suele hacerlos muchas veces mientras estás operando. Y eso te puede salvar de muchos stop loss o incluso te puede dar la dirección probablemente hacia donde se puede estar yendo el precio. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, mi gente, acabo de llegar donde Jan. Fue un día muy activo, hicimos mucho ejercicio de piernas, fue un día muy productivo. A pesar de todo, gracias a Dios, hoy estudiamos mucho sobre lo del CAC y sobre los impulsos y retrocesos. Y bueno, mañana le seguiremos diciendo y mañana seguiremos dándole más fuerte que todos los días. Y bueno, para adelante mi gente, nos vemos mañana con toda la actitud. Bueno, esta semana el May va a estar copiando todas mis operaciones para que vaya agarrando la agilidad de entrar a MetaTrader de una forma rápida y en tiempo real en el mercado. Entonces vamos a estar entrando quizás por mercado o por entradas programadas para que él tenga esa agilidad. Entonces, bueno, aquí les voy mostrando cómo él va avanzando en esto del trading, está aprendiendo para que se le haga mucho más fácil entrar al mercado. Iniciamos con este capítulo número 7. Cuéntame, Mike, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo se llama el capítulo número 7? El capítulo 7 se llama La tendencia del subconsciente es la permanente conservación del cuerpo. Ok. En una parte del libro dice que un 90% de la vida mental subconsciente, tanto como hombre o como mujer, olvidan el uso de este asombroso poder que vive dentro de nosotros entre limitaciones y muy reducidas. Okay. También dice que ahí también hay un ejemplo, pues, que un joven tenía problemas en los ojos, o sea, de la vista. Y entonces él fue al médico y le dijo que tenía que operarlo. Cuando él va al médico, antes de ir al médico, él se decía todas las noches que ¿cómo que se llama? Que su subconsciente había hecho sus ojos y había hecho su tejido. El joven todos los días se lo decía antes que lo operara. Entonces hubo un momento que se curó totalmente de la ceguera que tenía antes que lo operara. También habla que
cada vez que tengamos un pensamiento negativo, tenemos que reemplazarlo por un no positivo. Así se trabaja el poder de la subconsciente. Bien, excelente, muy bien, brutal. Excelente clase del día de hoy. Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a estar hablando sobre las temporalidades. Eso es una cosa. Eso es algo bastante importante en el trading, ¿sí? Temporalidades. Sí, las temporalidades nos va a servir para poder encontrar las jerarquías, a quién manda sobre quién. Entonces, nosotros tenemos diferentes temporalidades, la pueden ver acá. Tenemos temporalidades en mensual, semanal, diario, 4 horas, 3, 2, 1 hora, en 45 minutos, 30, 15, 10 segundos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes temporalidades. Ahora, las que nosotros más usamos son diario, bien, como temporalidad mayor, 4 y 1 hora y 15 minutos y 5 minutos como para confirmar procesos de entrada. Bien, estas son como las temporalidades más importantes que utilizamos nosotros. No, ahorita no estoy utilizando ni 1 ni 3, no. Ahorita vamos a estar entrando en 5 minutos como mínimo, ¿ok? Para tener un poquitico más de asertividad. Entonces, diario va a mandar sobre 4 horas, o sea, diario va a mandar sobre todas estas. 4 horas sobre 1 hora, 15 sobre 5. Van a haber momentos donde no van a estar alineadas. ¿Qué quiere decir eso? Que diario quizás puede estar alcista, pero en diario va a haber un retroceso, lo que hace que 4 horas y 1 hora empiece bajista, entonces 15 y 5 va a estar bajista y entonces no se van a alinear. Lo que yo busco es como mínimo alineación en 3 temporalidades, que son 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. O sea, busco alineación en estas 3 temporalidades, 1 hora, 15 y 5, para poder entrar a favor de la dirección de esas 3 temporalidades. Bien, pero siempre estoy chequeando todo lo que está haciendo el precio. Por ejemplo, el día de hoy, vamos a ver hoy, vamos a colocar aquí. Ok, perfecto. Entonces fíjense acá, miren, aquí tenemos diario, miren cómo viene. O sea, diario viene bajista, ¿cierto? Y 4 horas viene bajista. Miren cómo viene bajista 4 horas. Pero ¿qué pasa? Diario el precio tomó liquidez del bajo anterior y terminó casi con una single alcista. Miremos aquí, 4 horas también terminó casi con una single alcista. Pero miren cómo tengo alineado en 1 hora, lo tengo alcista. Bueno, está haciendo un cambio de dirección, o está tratando de hacer un cambio de dirección alcista. 1 hora está hacia arriba, 15 minutos está hacia arriba y 5 minutos, miren cómo viene 5 minutos alcista. Entonces tengo alineación, a pesar de que tengo bajista diario y 4 horas, 1 hora, 15 y 5 se están alineando a la alza. Entonces probablemente lo ideal sería comprar. Entonces fíjense lo importante de esperar alineación en 1 hora, 15 y 5, ¿sí? Como mínimo. Y estar pendiente lo que está haciendo, cómo terminó la vela de diario anterior. Esta vela de diario anterior terminó tomando liquidez y alcista. Probablemente este día sea alcista también, ¿bien? O que genere un movimiento quizás para llegar a ciertas zonas para seguir bajando. Entonces diario es sumamente importante. También como terminé en las velas de 4 horas. Fíjense, la vela de 4 horas venía con mucho volumen, aunque aquí se quedó, pero no se estaba llevando nada. Entonces aquí quedó en esa zona. 1 hora, miren, 1 hora sí rompió ciertas zonas, aquí rompió estas inducciones con cuerpo, pero aquí se acumuló un poco, bien, y el precio ahorita está reaccionando porque se estaba alineando. 15 minutos, miren que ahí se alineó, 5 minutos se alineó, entonces lo ideal es entrar a favor de la alineación de estas 3 temporalidades, ¿sí? ¿En qué temporalidad entramos para comprar? En 5 minutos, bien, entonces tratamos de buscar que el precio nos dé la confirmación en 5 minutos, ¿bien? Pero entonces siempre miramos todas las temporalidades, así, las 5 temporalidades son importantes. Y no solamente la vamos a ver en el euro, también la vamos a ver en el DXY, que lo vimos en la clase, que es el índice del dólar. O sea, lo mismo análisis que hago acá, lo hago en el DXY también. Y me gusta corroborarlo también con la libra, porque tiene cierto parecido al euro. Entonces, esos 3 pares lo analizo de esta misma forma. Bien, entonces ahora el precio, miren, si el precio termina en 4 horas con mucha fuerza o rompiendo esta zona, hay mucha probabilidad
que siga subiendo, que llegue quizás hasta este orden de 4 horas, igualmente 1 hora. Si termina así en 1 hora, mucha probabilidad de que siga subiendo, bien, ya que el precio acá no ni siquiera sacó este alto, hizo altos iguales. Entonces hay mucha probabilidad de que el precio siga subiendo. Entonces por eso es importante que ustedes vean todas las temporalidades. O sea, es sumamente fundamental ver todas las temporalidades, ¿ok? Ahora le voy a seguir explicando esto más a detalle al MAI y seguimos aprendiendo el día de hoy. Por aquí tenemos una tortilla de huevo con atún y tenemos también un pancito con crema de maní. Bastante proteína de desayuno. Take shots if I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up, I don't miss a thing, I'll regret. Bueno, justamente lo que estamos hablando en la clase ayer, miren que aquí el de XY dejó un gap en 5 minutos. Miren que aquí nos dejó otro. Miren que aquí arriba dejó uno de una diferencia de acá a acá. Y entonces fíjense cómo el precio se iba desenvolviendo. Miren, el precio se movió y automáticamente miren donde el precio cerró y miren donde abrió el otro. Entonces ahí nos dejó un gap. Bien, miren cómo yo voy marcando los gaps que va dejando en 5 minutos. El precio se mueve, ¿sí? Y fíjense, aquí el precio llegó a la zona. Voy a marcar esto en 5 minutos. Miren, ahí voy marcando. Miren cómo llenó el gap. Ya había llenado entonces ya esto ya lo puedo borrar. Pero miren que todavía tenemos pendiente el de arriba, ¿sí? Ok, miren que baja. Miren que, fíjense como aquí nos deja dos. O sea, cerró, abrió. Y miren lo que fue a hacer. Fue a llenar exactamente el de arriba. Entonces, ¿dónde están todos los gaps pendientes en el de XY? Miren. 1, 2, 3, 4 gaps pendientes en el de XY. Ya este lo llenó, ya lo puedo borrar. Viene una noticia ahorita actualmente. Miren lo que sucede. Va a salir la noticia. ¡Pum! ¿Qué hizo la noticia? Llenó 1, 2, 3, 4 gaps que estaban pendientes en 5 minutos. Entonces miren la importancia de mirar los gaps. Fíjense que aquí donde se muestra el precio actualmente. Miren la importancia de la clase del día de ayer. Es una locura cómo funciona mucho en las sesiones. Vamos a estar haciendo un ejercicio bastante interesante con la representación del fútbol, ¿sí? El MAI va a tener que darle a esos 3 potes que están ahí. Pero, ¿qué pasa? Mientras más cerca le dé, va a ser como si tuviera un ratio 1:1. Si se aleja más, un ratio 1:2. Si se aleja más, un ratio 1:3. Y también para que vean la asertividad. O sea, quiere decir que si él hace 10 tiros, de esos 10 tiros, con un ratio 1:3, solamente él acerta 3 veces de esos 10 tiros, aún así lo hace rentable. Ahora vamos a ver cuántos tiros acerta el MAI de esos 10 tiros que va a tener. Bueno, MAI, ahora, ¿qué ratio vas a elegir? 1:1 va a ser a partir de aquí. 1:2 va a ser a partir de aquí. Y 1:3 va a ser desde mucho más atrás, ¿ok? Desde el punto del centro de la cancha. Ahora, pero el que elijas, con ese te vas a quedar hasta el final, ¿ok? ¿Cuál va a elegir? 1-2. ¿Cuál? 1-2. Va a elegir el 1:2, listo. Entonces vamos a ver que el MAI va a elegir el 1:2. Son 10 tiros al 1:2. ¿Listo? Bueno, empecemos. Concéntrate, MAI, lento. Uy. 7. Uy, 8. Eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Fíjense que él hizo 10 tiros, pero solamente acertó 4. O sea, tumbó 4, pero eligió el 1:2. Entonces, si multiplicamos 4 por 2 son 8 y falló 6 tiros, quiere decir que 6% negativo más 8% positivo, aún sale 2% positivo. O sea, fíjense que falló muchas veces, falló 6 veces, aún así salió positivo en el trade. Entonces, fíjense que lo importante de esto es saber aceptar el stop loss porque es parte de esto. Entonces, por eso también es importantísimo realizar una operación al día.
¿Por qué? Porque eso hace que tu estadística se mantenga. Si tú haces 2 o 3 operaciones al día, ya cambia la estadística. O sea, espero que hayan aprendido y seguimos con todas. Bueno, mi gente, hoy estuve en una clase muy especial. Hoy estuve con Jan y con Víctor. Hoy me explicaron que tengo que hacer un solo trade al día. También me explicaron sobre el ratio y también hablamos sobre un poco sobre cómo tener consistencia en el trade. Me lo explicaron muy bien en el fútbol y lo entendí muy bien. Bueno, gracias por su apoyo. Mañana va a ser un día muy especial y bueno, gracias por todo su apoyo. Bueno, iniciamos con este capítulo número 8. Cuéntame, Mike, ¿qué aprendiste en el título y qué enseñanza te dejó? Hoy aprendimos en el capítulo 8 cómo obtener resultados que deseas. Ok, ¿cómo tener el resultado que deseas? Sí. Perfecto. Bueno, al final del libro ponen un pequeño ejemplo sobre una mujer que está en bancarrota. La mujer siempre estaba en fracaso, invocaba el fracaso, pérdida y pobreza. O sea, pensaba siempre en eso. Ok, ¿Entiendes? Entonces, ella pensó, o sea, le dieron como un consejo y le dijeron que todas las noches antes de dormirse y antes de dormirse, que entrara en un estado de relajación ok. y comenzara a imaginarse los finales felices a sus problemas, sintiéndose lo mejor que podía de acuerdo a sus habilidades. Bueno, ella se imaginaba que el abogado llegaría con la respuesta diciéndole que todo iba a estar bien, con una sonrisa en armonía. O sea, ella tiene que imaginárselo para que la convicción de ella pudiera hacerse realidad. Ok. Y a la final el abogado le dijo que todo iba a estar bien y que no iba a estar más en bancarrota, pues, como que él iba a ganar el juicio. ¿Sabes qué? Se solucionó el problema. Sí, se solucionó el problema de su bancarrota. Bien, perfecto. Y también dice aquí que la convicción en convencimiento de salud produce salud. El convencimiento de prosperidad produce prosperidad. O sea, si tú estás convencido que vas a ser rentable en el trading, lo vas a lograr. Hoy vamos a estar viendo la clase de sesiones operativas y altos y bajos importantes, así que presten mucha atención porque esta clase es fundamental. Ok, vamos a iniciar acá con las sesiones. En las sesiones vamos a tener a Nueva York, sí, vamos a tener a Londres y vamos a tener a Asia. Son las más usadas. Ok, ya les voy a estar diciendo el horario de cada uno y cómo vamos a marcarla con el indicador. Bien, Asia es liquidez tanto como por los altos y bajos. Bien, o sea, Asia es liquidez para Londres y para Nueva York. ¿Ok? Londres es liquidez para Nueva York, tanto como el alto y bajo va a ser liquidez. Y Nueva York va a ser liquidez para Asia. Y Nueva York va a ser liquidez para Asia. ¿Ok? Quiere decir que si Londres toma Asia, puede dar dando reacción. O incluso muchas veces Nueva York va a tomar Asia. ¿Sí? Porque Asia va a ser liquidez para Londres y Nueva York. Londres solo va a ser liquidez para Nueva York. Y Asia va a ser liquidez para Nueva York o incluso para Londres. Bien. Ahora, entendiendo eso, vamos a tener también los altos y bajos válidos. Altos y bajos importantes. Ok. Vamos a tener lo voy a escribir aquí, altos diarios. Se llama Previous Daily High. Bajos diarios. Se llama Previous Daily Low. Altos semanales. Se llama Previous Weekly High. Bajos semanales, Previous Weekly Low.
Bien, vamos a tener también altos mensuales, previous monthly high y bajos mensuales, previous monthly low. Bien, ahora fíjense, estos altos y bajos son altos y bajos importantes que el precio, cuando se los lleva de cierta forma, te va a dar ciertas reacciones. ¿Qué pasa? Tenemos todos estos altos y bajos diarios, tenemos los altos y bajos de Londres, Nueva York y Asia. Bien, miren todos los altos y bajos que tenemos. Tenemos los IDM que se llaman inducciones. Bien, se llaman inducement. Son las inducciones que sean válidas, ¿no? Ya saben cómo marcar los retrocesos válidos. Las inducciones que sean válidas, eso también va a ser un alto, un bajo importante. Bien, y en definitiva, todos los altos y todos los bajos son liquidez, sean retroceso válido o no, pero los que no son retroceso válidos no tienen quizás la suficiente liquidez como los que sí son retroceso válidos. Ahora, entendiendo esto, vámonos al gráfico. Listo, perfecto. Ahora, lo primero que vamos a hacer es el indicador. El indicador de las sesiones, como lo tienen aquí, se llama MKT sesiones, ¿ok? El time zone, yo lo tengo GMT-5. La sesión de Londres de 1 a.m. a 11 de la mañana. La sesión de Nueva York de 7 a.m. a 16, que son las 4 de la tarde. Y la sesión de Asia de las 17 hasta las 12:05, ¿ok? Esto, el horario de las sesiones siempre lo mantengo así en Nueva York cambie 1 hora o le resten 1 hora. Porque en Forex nosotros no dependemos que el mercado abra a las 8 a.m. o a las 9 para nosotros entrar. Eso depende mucho más para los índices, para los futuros, para el Nasdaq, para el S&P, si operan el inicio del mercado. A nosotros en Forex no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que en cierto horario nos haga ciertas confirmaciones. Y por eso cambiar el horario no tiene sentido para nosotros. Bien. El horario siempre se mantiene igual. Fíjense aquí como tenemos el color morado, lo tenemos marcado como Asia, el color azul como Londres y naranja como Nueva York. Pero fíjense que el azul, Londres es desde este punto hasta este punto. Quiere decir que cuando abre Nueva York, voy a poner Nueva York de color azul, cuando abre Nueva York aquí, ¿sí? Hay una parte que se solapa o se junta Londres y Nueva York. Bien, y Nueva York termina cerrando acá. Entonces fíjense que la importancia de que ustedes entiendan que muchas veces la mayor liquidez en Nueva York va a estar acá, entre Londres y Nueva York, o incluso cuando cierra Nueva York, bien, digo cuando cierra Londres, perdón. Entonces fíjense lo que les comentaba al principio. Miren cómo Asia es liquidez para Londres y Nueva York es liquidez para Asia. En este caso, Asia es liquidez para Londres porque toma liquidez por debajo y le toma liquidez por arriba. O sea, tomó liquidez por debajo y fue a buscar automáticamente la parte de arriba. Londres, en este caso, tenemos este alto y tenemos el bajo válido de Londres, ¿sí? Pero fíjense cómo Nueva York tomó una inducción, no, tomó un bajo, porque esto no es inducción válida, tomó un bajo de Londres, viene como a partir de aquí, fue a buscar el alto. Entonces, fíjense cómo siempre se saca liquidez, ¿bien? Muchas veces va a suceder esto, que Londres no hace nada. En este caso, miren que tenemos rango asiático arriba y abajo pendiente, pero fíjense cómo, miren cómo Londres aquí no hizo absolutamente nada, pero miren cómo aquí Nueva York, miren cómo Nueva York buscó bajo de Londres, porque el bajo de Londres, o sea, Londres inició en este punto. Miren cómo buscó bajo de Londres y reaccionó a buscar el alto de Asia, sin sacar el bajo del rango asiático. Muchas veces puede suceder eso, pero fíjense cómo Londres fue liquidez para Nueva York, ¿bien? Y ahí podemos ver muchísimos ejemplos. Fíjense acá, ¿bien? Como el precio Asia, Londres le saca por debajo a Asia y después Nueva York, bueno, en este caso Nueva York no reaccionó, sino que ya cuando terminó la sesión fue a buscar el alto de Londres y el alto del rango asiático anterior. Entonces fíjense la importancia de ver esto. Ahora, también tenemos los altos y bajos del día anterior. El indicador se llama DWMHL, bien, en este caso yo tengo marcado 50 días hacia atrás, cuando aparece en verdes porque son días, naranja semana y rojo meses. Lo tengo en 50 días hacia atrás, 50 semanas hacia atrás, 50 meses hacia atrás para que me marque absolutamente todo. Cuando yo lo marco, si se dan cuenta, miren que me aparecen unas flechitas aquí abajo.
Esta flechita verde quiere decir que eso es un bajo del día. Miren, ¿por qué el precio reaccionó acá? O sea, fíjense la importancia. Esto que está aquí es un bajo semanal porque primero fue un bajo del día, pero miren cómo ese ahí justamente ahí terminó la semana, se terminó siendo naranja. Ese es el precio, sacó un bajo semanal, sacó un rango asiático por debajo y tomó la liquidez de todo eso. ¿Y qué fue a hacer el precio? Fíjense, aquí tenemos un alto del día, porque está aquí la línea verde, tenemos un alto del día anterior, un previous daily high, más un rango asiático pendiente. O sea, estoy uniendo dos conceptos, que el precio tiene liquidez ahí junto. O sea, si el precio ya tomó liquidez por debajo suficiente y todavía no distribuido por encima de un alto, que tenemos incluso una inducción en 15, el precio hay mucha probabilidad de que busque esa toma o esa zona que está por encima. Si ven la importancia de los altos y los bajos del día, fíjense acá. Miren esto. El precio en Londres, miren, como ustedes pueden identificar lo fácil que es. Aquí tenemos un previous daily low, un bajo del día anterior. Londres sacó un previous daily low y sacó un rango asiático y un bajo de Nueva York anterior. ¿Qué tengo pendiente? Tengo pendiente por arriba un rango asiático por arriba. Ya tomó suficiente liquidez por debajo. ¿Qué fue a hacer? Automáticamente a buscar la liquidez del rango asiático por arriba. ¿Sí ven? Y en Nueva York lo que hizo fue acumularse, hacer un estilo de AMD. Acumula, manipula y distribuye. Pero ya había tomado liquidez por debajo y por arriba del precio. Entonces para eso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense acá, miren. Londres saca rango asiático, toma liquidez, toma ciertas zonas acá, toma ciertas inducciones, hace una reacción. Aquí tengo un previous daily low, high, más un rango asiático. Pero miren lo que hace Nueva York. Nueva York saca el alto de Londres y reacciona al lado contrario. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sé yo si va a buscar solo el alto de Londres o si va a sacar el rango asiático? ¿Cómo tú sabes? Eso lo van a aprender en las siguientes clases, que son las confirmaciones de entrada. Las velas, que son importantes, es un indicio de cómo ya termine, de qué es lo que tú vas a hacer. Por ahora en esta clase lo que quiero es que aprendan a identificar altos y bajos del rango asiático. Miren aquí, Londres, ¿qué hizo? Asia fue liquidez por arriba para Londres, fue a buscar automáticamente la parte de abajo. Fíjense, ¿qué terminó haciendo acá? Miren, Londres distribuyó demasiado. Lo que hizo fue Nueva York quedarse acumulado acá, pero terminó buscando que la liquidez por la parte inferior. Miren que terminó sacando la parte inferior. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan identificando ahora y vayan entendiendo eso. Por ejemplo, acá, miren aquí. Rango asiático pendiente abajo, bajo de Londres del día anterior, bajo de Nueva York del día anterior. Londres saca por arriba, ya tomó liquidez. Miren que no sacó este alto semanal, pero miren que cuando inicia Nueva York, inicia por aquí. El precio hace un impulso. En este retroceso quizás te pudiste haber montado en una venta hacia dónde, hacia el rango asiático. Quiere decir que el rango asiático o los altos y bajos diarios también te van a servir para zonas de llegada, para zonas de take profit. Bien, bueno, excelente. Espero que hayan aprendido bastante. Quiero complementar algo y es importante que lo entiendan, que todas las clases que yo le estoy dando al MAI, ¿sí? Yo se las explico acá, pero después él se complementa con las clases que están dentro de la academia. Sí, porque aquí las sesiones tenemos diferentes patrones de sesiones, que eso lo ve ya con las clases grabadas dentro de la academia. Entonces, para que sepan que las clases que le estoy dando acá, él se está complementando, o sea, él sigue estudiando en su casa con las clases de la academia para ir perfeccionando cada concepto de una forma mejor. Entonces, bueno, seguimos avanzando y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, aquí estamos haciendo un poco de ejercicio del día de hoy. Aquí estamos haciendo biserie, un poco con mancuernas y barras. Y bueno, le damos hasta el fallo. Make to myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay
stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters, and we ain't got nothing. Bueno, acabamos de terminar de hacer ejercicios, vamos a almorzar, pero vamos a dejar este video hasta aquí porque el May el día de hoy tienen que hacer unas vueltas, tienen que salir, yo también. Entonces espero que hayan aprendido mucho en este video. El próximo va a ser brutal porque cada vez vamos a ir subiendo el nivel tanto de trading como de la parte mental y psicológica. Entonces espero que aprovechen mucho estos videos. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar. Nos vemos en el próximo video. Bueno, saludos, seguimos aprendiendo y vamos con todo.